estado de flujo de efectivo, el programa entrar a la NIC 8, que tiene que ver también con la preparación de estados financieros, que en todo caso hace a las políticas contables, a los cambios en políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores. Repito, distingue lo que son las políticas contables, los cambios en las estimaciones contables y los errores. Después vamos a entrar a la NIC 10. Vamos a dejar de lado la NIC 34. Vamos a ver muy rápidamente la 21. Ya hemos visto lo que es la 29 con ajuste por inflación, o sea, en los modelos contables. Muy rápidamente también los costos por préstamos, casi en una sola clase vamos a ver unas 3 lecciones, 3 temas, y donde sí nos vamos a estacionar va a ser en inventarios. Entonces, el siguiente examen que tengamos va a dar hasta la 15, hasta el tema 15, y que yo me imagino que ese siguiente examen va a ser un examen presencial, ¿no? Ayer consulté con la dirección qué pasa con las condiciones de si vamos a pasar clases presenciales. La dirección me explicó de que la resolución universitaria que salió define de que, si bien es cierto, hay el anuncio de que las clases a partir del 1 de julio son presenciales, cada una de las facultades tiene que definir su situación real de muchos temas, desde la infraestructura, medios de bioseguridad, ambientes adecuados, formas y metodologías, etcétera. Y consiguientemente tenemos que esperar a que se resuelva eso en la facultad. Entonces, mientras no tengamos un anuncio de la facultad, las clases presenciales todavía van a estar en espera, ¿no? Lo otro es que todavía no hay anuncio del receso. Se prevé que sea en el mes de julio, pero no hay una resolución sobre el receso. Entonces, yo me imagino que cualquier rato vamos a tener el receso y nos van a avisar. ¿Ok? Bien, entonces entremos al tema 9, que tiene que ver con los cambios en políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores, que es la NIC 8. Bien, lo primero que debo decir aquí es que por años hemos tenido la disyuntiva de ver qué pasa cuando hay ciertos ajustes de gestiones anteriores, ya sea por error o por cuestiones de políticas contables cambiadas. Saberlas distinguir, además. Hablemos un poco de las teorías. Estas teorías de ajustes de gestiones anteriores y es bueno que entremos
a doctrina contable, si buscamos en Internet, vamos a ver dos teorías fundamentales que principalmente surgieron en los años 1930. Entonces, buscaremos un poco esto que hace a la doctrina contable, a los estudios contables, las discusiones contables que surgieron por años, ¿no? Entonces, existen dos teorías. Teoría del superávit limpio y el resultado neto de operaciones. Dos teorías. A ver, busquemos un poquito. Aquí están, pero busquemos la mejor definición o la mejor parte de las historias, ¿no? A ver, vamos a tratar de buscar a un autor que se llamaba en ese siglo, el siglo pasado, pero podemos encontrar aquí el resumen. No es muy difícil. Aquí está la historia. Es bueno como que en este papers ustedes siempre tengan lecturas de todo lo que significa doctrina contable, ¿no? Ustedes pueden ver ahí todo lo que hace la investigación, partiendo de qué significa una utilidad, con todos los enfoques, miren, de teorías contables, el enfoque positivista, por ejemplo, que es bien conocido en nuestra profesión. Otro enfoque que es el de comportamiento agregado en el mercado. Otro enfoque del valor económico que tiene la información, que es diferente. O sea, para ver a dónde apunta la información, las teorías son diferentes. Todo tipo de enfoques, todas las teorías antes de entrar a definir cómo es que se va a establecer la comparación, por ejemplo, de lo que nosotros hemos estudiado en un determinado momento. Fíjense, todo lo que hace a
las cualidades, en la IASB, ustedes saben, las cualidades fundamentales son relevancia y representación fiel, comparado con la teoría keynesiana de la FASB, con sus cualidades. Todas estas teorías de qué es lo que importa más, las, las teorías en Estados Unidos fundamentales hacen igual a la pertinencia y comprobación fiel, más la comparabilidad y la compatibilidad. En cambio, nosotros internacionalmente siempre estamos pensando en la relevancia de fiel y cuáles son otras cualidades de mejora. Eso cambia la forma de cómo es que se va a hacer, se va a llevar la contabilidad. Entonces, las dos teorías que les estoy hablando son teorías americanas, o sea, eso quiere decir que parten de la FASB, ¿no? Todavía no encuentro las dos que estoy buscando, si no, conmigo lo vamos a resumir. Fine Miller, que en realidad desde 1932, aquí está, todas sus teorías están establecidas en 1932 y abarcan hasta 1970. La primera teoría es la teoría del superávit limpio. La voy a copiar. En su libro está en la página 74. Oh, no me está dejando copiar. A ver, esto está en la página 60. Voy a cerrar esto. Y como lo he descargado, es que está con candado, por eso no lo puedo jalar. Lo voy a descomprimir, perdón un ratito.
Ya está. Volvamos entonces a la página 60, que está más o menos por aquí. Bien, entonces vamos a partir de las teorías de Fine-Miller. Esa es la primera. La primera hace a la teoría del superávit limpio. Cuando está hablando de superávit, por si acaso, en aquellas épocas, en el siglo pasado, al superávit en realidad nosotros hoy día lo conocemos como resultados acumulados. En realidad, la transición hizo de que en un momento se hable de superávit, después se hable de la utilidad acumulada. No se concebía en esas épocas que las empresas pudieran tener pérdida. O sea, obviamente la teoría fundamental es que las empresas se constituyen siempre para obtener ganancia. Ya después nos dimos cuenta que eso es, en estos tiempos, es variable, en estos tiempos es volátil, el hecho de que a veces las empresas, sobre todo cuando no están maduras, las empresas pierden o ganan, ¿ok? Por lo tanto, no puede uno aseverar un superávit permanente, ¿no? Y surge entonces el nombre de utilidades acumuladas de principio, y como a veces hay pérdida, entonces simplemente se maneja el término de resultados acumulados. Entonces tenemos la teoría del superávit limpio y la otra teoría que tiene que ver con el resultado neto de las operaciones, ¿no? Busquemos la otra parte de la teoría. A ver si mejor lo buscamos mediante find y
Bien, no lo encuentro ahí. Si lo buscamos, podríamos tener, entonces son dos teorías. Uno, la teoría del superávit limpio, y la otra es la teoría del resultado neto de operaciones, ¿no? Bien, ¿qué es lo que establecen cada una de estas dos teorías? Vamos a poner un ejemplo y vamos a definir lo siguiente. Y es una pregunta para ustedes, en realidad, ¿no? Si, este es un ejemplo. Si es que se descubre que en años anteriores se cometió un error contable, ¿sí? Se cometió un error contable eh, por el cual, a ver, podríamos decir, eh, se registraron ingresos del año gastos, mejor, gastos del año 20, 20, del año 2020 en el de 2021. ¿Qué hacen? Por decir para que sea relevante, por bolivianos 1.000.000. ¿Ok? Sigamos con la teoría y digamos así, el actual estado de resultados presenta sin ajustes lo siguiente. Ventas, por decir 10 millones. O más bien 10.000, está bien, suficiente. Costo de ventas, digamos que está en miles, por lo tanto es 8.000. Gastos por 4.000. No,
por otros 500. Otros ingresos por 300. Utilidad neta. Entonces, ¿cuánto sería? 10,000 menos 8,000, tenemos 2,000 menos 500, 1,500 más 300, 1,800. En este momento, sin ajustes, tenemos esos importes, ¿ok? Donde la utilidad neta alcanza a 1,800. La pregunta para ustedes es, si se han encontrado con un error y voy a plantear algo más aquí. Ese es el estado de resultados y voy a decir, este es el balance general. Tienen activos por un total de 5,000, pasivos por un total de 3,000, y un patrimonio compuesto de capital, un capital de 2,000, no, digamos que un capital de 1,500, y resultados acumulados o superávit, si ustedes quieren llamarle así, resultados acumulados de 500. ¿Ok? Total pasivo y patrimonio tendría que ser 5,000. ¿Y ahora cuál? Bien. Bien, entonces el planteo para ustedes es, ¿cómo proceden?
Sabiendo que ahora, estando en el año 2021, tal vez convenga aquí que lo ponga. Estamos hablando del año 2021, ¿ok? Bien, pregunta para ustedes. ¿Qué harían si se encuentran con esta situación? Donde se están dando cuenta que teniendo este balance general, donde el activo es de 5.000 o 5.000 millones, no sé, el pasivo y patrimonio 5.000, las ventas son de 10.000, el costo de ventas 8.000, los gastos y otros ingresos de 500 y tienen una utilidad de 1.800. Tal vez voy a hacer una pequeña variación aquí para que no sea tan exagerado esto y lo voy a poner aquí, que el costo de ventas es en gastos esto es 1.500 y consiguientemente la utilidad es de 800. ¿Ok? Bien. Y ahora se dan cuenta de que se registraron gastos del año 2020 en el año 2021. ¿Ok? O tal vez lo puedo poner de otra manera para que sea más fácil por ustedes. No, no sé, por el cual no se registraron gastos del año 2020 por 1.000. Mejor así. ¿Ok? Se cometió un error y resulta que aún no se han registrado, todavía no se han registrado gastos del año 2020. Se habían olvidado registrar gastos del año 2020 por bolivianos 1.000. Gastos de cualquier tipo. Gastos por depreciación, gastos por intereses, ¿no? Alguna contingencia, un juicio que había acabado y que hay que pagar, lo que tenga que ser. ¿Qué harían? ¿Cómo harían el ajuste? ¿Cómo registran ese gasto? ¿Quién me dice? Resuelvan el caso. ¿Cuál es el asiento contable? Jóvenes, van a cargar y van a nuevamente y van a tener
¿Cuál es la solución, jóvenes? Licenciado, Ahora sí. está bien, licenciado. A lo que yo recuerde que hicimos en intermedia, creo, cuando sabíamos no haber registrado un gasto o ingreso de una gestión anterior, sabíamos regularizarlo el año actual contra la cuenta de resultados acumulados y el gasto. Entonces, según lo que dice su compañera, como este es de gestiones anteriores, no es de la gestión, dice, yo voy a afectar el superávit limpio. Eso quiere decir el resultado acumulado. Es un gasto, por lo tanto, yo tendría que registrar aquí al debe, ¿no? 1000, ¿ok? Compartiendo pantalla. ¿Perdón? Estoy compartiendo pantalla. A ver. ¿Ahora están viendo? Sí, licenciado. Ok. ¿No estaban viendo la pantalla de hace rato? Estamos viendo la pantalla de PowerPoint, licenciado. Ah, ya. Está bien. Entonces, esta es la situación, el total de activos, patrimonio, etcétera. Y resulta que descubren que un gasto, se han olvidado, el año pasado se han olvidado un gasto por bolivianos 1000 o 1.000.000, no sé si está en miles. Bien, se olvidaron registrar eso. Ahora deben registrarlo, por supuesto. Su compañera dice, lo que yo haría es lo que me han enseñado en contabilidad intermedia. Me han dicho que debo registrar esos 1000, como no son del año, a gestiones pasadas, o sea, debo afectar los resultados acumulados y contra el pasivo, que en este caso es que a alguien debo 1000. Consiguientemente, el total de activos no va a variar, el ajustado, los pasivos van a aumentar en 4000, el capital se va a seguir manteniendo en 1500, según dice su compañera, y los resultados acumulados ya no van a ser ganancia de 500, sino una pérdida de 500. ¿Están de acuerdo? Así va a ser no se va a tocar, no se va a tocar para nada las cuentas de resultados. O sea, van a quedar los 10.000, los 8.000, los 1.500 y finalmente los 800. Eso quiere decir que se va a afectar los resultados acumulados, se va a afectar lo que antiguamente se conocía como el superávit, ¿no? Y lo que va a quedar limpio es el resultado neto de las operaciones, que es la utilidad neta, que no se va a tocar de la gestión, porque en la gestión hubo una ganancia de 800, que el año pasado no se hubiera registrado los 1000, bueno, lo estamos corrigiendo contra resultados acumulados.
Por lo tanto, se afecta el superávit limpio, el superávit, y se mantiene limpio el resultado neto de las operaciones. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? A mí igual así me indicaron en contabilidad intermedia, licenciado, lo mismo que la compañera. Ok. ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es decir, bueno, señores, ahora estamos conociendo que el año pasado debíamos haber registrado 1000, pero hoy día estamos conociendo. El año pasado no lo conocíamos, ahora lo estamos conociendo. Entonces, hay que registrar eso durante este año. Habilitando una cuenta lo voy a pintar de otro color. Que se va a llamar ajuste de gestiones anteriores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se haría? Se registrarían los 1000 y contra el pasivo a quien se debe los 1000. Consiguientemente, el pasivo terminaría en 4000, los activos no cambian. El resultado del año va a cambiar. Aquí va a haber 1000 más de gasto. Y consiguientemente, la utilidad ya no va a ser utilidad, sino una pérdida de 200. Esa es, y en el patrimonio, los resultados acumulados van a verse afectados por estos 1000. Consiguientemente, la utilidad ya no va a ser utilidad, sino pérdida de 500. En un caso, se vería así. ¿Qué va a pasar con el balance general? Compare. Solo el balance general compare. Los dos son idénticos. ¿Qué pasa con el estado de resultados? Compare. Licenciado, bueno, en ambos se va a afectar a la cuenta de resultados acumulados. En el estado de resultados, en este caso, va a bajar la utilidad y eso va a afectar a los resultados acumulados. Y en el otro, igual se afectaría, pero mediante una ajuste directo. Ok, entonces, en el balance general, el resultado final va a ser el mismo. Quiero decir, los resultados acumulados van a terminar en 500. En uno o en otro método. En uno o en otra teoría. La diferencia está en que en el caso de tener el superávit limpio,
no tocar los resultados acumulados de gestiones anteriores. El resultado neto de las operaciones del año va a ser afectado a través de una cuenta que se llama ajuste de gestiones anteriores, y el resultado del año va a ser afectado en el año correspondiente, ¿no? En este año, aunque sea de años anteriores. A esta forma de aquí se le conoce como la teoría del resultado neto de operaciones, donde quiere decir que no se va a tocar para nada el estado de resultados. En este otro método se conoce la teoría del superávit limpio. Eso quiere decir que no se tocan los resultados acumulados, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ajustan los resultados del año y terminan en los resultados acumulados, pero no se afectan los resultados acumulados de manera directa, sino a través de el estado de resultados, ¿no? Estos 200 que van aquí van a venir ahí dentro para determinar estos 500 que tenemos aquí de pérdida, ¿ok? O sea, de otra manera, si ustedes quieren verlo de otra manera, es así. No es que hay un asiento contable por 1000, porque el único asiento contable es por pasivos contra ajuste de gestiones anteriores. ¿Ok? Y aquí dentro ya no es 500, sino ahí dentro es menos 1000. O sea, ya eran menos 500. ¿Por qué? Porque los 1000 no correspondían. ¿Se dan cuenta, no ve? Entonces, aquí estaba poniéndose en estos 500. Estos 500 resultan de lo siguiente. Resultaban de 800 de este año, que son estos 800 que están aquí, menos la pérdida que se tenía en gestiones pasadas de 300. Eso es. Entonces resultaba 500. 300 menos 800, esto era 500. Estos 800 son los que están aquí. En cambio aquí se dice, no corresponde eso, sino teníamos antes 300 y ahora tenemos una pérdida adicional de 200, lo cual hace eso igual a menos 500. Eso es. Esa es la forma. ¿Se dan cuenta? No se está afectando aquí con asiento contable, sino aquí se está diciendo la utilidad, en realidad el resultado del año no es 800, el resultado del año es 800. En cambio aquí se está diciendo, se está afectando los resultados acumulados en los 1000, con lo cual los resultados acumulados varían a 500. ¿De acuerdo? Son las dos teorías, entonces.
Miller planteó en aquella época estas dos teorías de decir, una cosa es el resultado neto de operaciones como actúan algunas personas y otros contra resultados acumulados. Estos con resultados acumulados y estos a el resultado del año. En Estados Unidos se tomó una decisión. No se podía ser ambiguo, ¿no? Algunas empresas que lleven a resultados acumulados y otras empresas lleven al estado de resultados. Entonces se tomó la decisión de utilizar la teoría del superávit limpio. Si hoy día se conoció el resultado, eso debe ser registrado en el resultado de la gestión, solo discriminando en la cuenta ajuste de gestiones anteriores. ¿Ok? Bien. Ahora, la IASB en normas internacionales estableció y definió con la NIC 8 que eso que acabamos de hacer debe distinguirse en que cómo se aplica eso en políticas contables, cómo se aplica eso en cambios en estimaciones y cómo se aplica eso en errores. ¿Ok? Eso maneja la NIC 8. Yo no sé si eso está aquí. Entonces, partimos de que existen dos teorías. La teoría del resultado neto de operaciones y la teoría del superávit limpio, que acabo de explicarles con un ejemplo. He partido de un ejemplo. La teoría del resultado neto de operaciones es no ajustar en el año, porque debe reflejarse siempre los resultados que corresponden al ejercicio presente, no tocar el resultado del año. La teoría del superávit limpio es no ajustar resultados acumulados, no tocar resultados acumulados, porque las decisiones no se pueden rever. Los resultados de la empresa solo son los del ejercicio y los del patrimonio. Entonces, son las dos teorías que se conocen en doctrina contable. Entonces, ¿qué es lo que establece la NIC 8? Sabiendo que en doctrina contable existen las dos teorías y que alegremente algunos contadores, de acuerdo a su conveniencia, pueden hacer aparecer una y otra cosa, quiero decir, algunos contadores mostrarían que la empresa tiene una utilidad de 800. Algunas otras empresas, algún otro contador demostraría, no, la empresa tiene una pérdida de 200. ¿Cuál es la verdad? ¿Se tiene en el año una pérdida de 200 o se tiene en el año una pérdida de 800? Bien. Entonces, ¿qué se establece en la NIC 8? Dice, para definir esto, hay que distinguir lo que es una política contable de un cambio en estimado contable y de un error. Partamos de los errores. En este ejemplo que les puse, había un error. Se habían olvidado registrar gastos por 1000 que era del año pasado, no de este año. Eso es un error. Descubren que hubo un error. Cuando se descubre un error, la norma dice, eso debe ser retrospectivo. O sea, eso quiere decir que cuando es error, debe utilizarse la teoría del resultado neto de operaciones. O sea, afectar los resultados acumulados. Tiene que ir contra resultados acumulados. Entonces, esto es lo que aplica cuando hay un error. Se afectan los resultados acumulados. Cuando hay error, se afectan los resultados
acumulados. ¿Estamos de bien? En cambio, si es que cambiamos el estimado contable, se revé el estimado contable. Ejemplo, hasta el año pasado, ¿no? La vida útil de la propiedad, planta y equipo era de 10 años. El estimado de que podía durar, ¿no?, el uso de un activo fijo era de 10 años. Este año hacemos un estudio, porque todos los años debe verse si eso es verdad. El año pasado hicimos todos los cálculos y nos daba 10 años, porque estábamos actuando operativamente de una manera, etc. Este año hay ciertos factores por los cuales hace cambiar la vida útil. La vida útil ya no va a ser de 10 años, la vida útil ya va a ser de, por decir, 5 años. El estimado de vida ya no es de 10 años, el estimado de vida es de 5 años. Por alguna razón, este año cambió. Puede ser que cuestiones de nueva tecnología, por ejemplo, ¿no? Que resulta que ya ha salido una nueva maquinaria con mayor velocidad, menores recursos, más eficiente, y por lo tanto está dejando de lado a nuestra máquina que actualmente tenemos y que ya pensamos que no lo vamos a utilizar por 10 años, sino pensamos que lo vamos a utilizar solo por 5 años. ¿Por qué? Porque está cambiando la tecnología. Bien, en ese caso, estamos cambiando el estimado contable. Si eso es así, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Y la respuesta es, no, a partir de ahora, la nueva vida útil y por lo tanto la depreciación se va a calcular sobre base de 5 años. Eso quiere decir que si antes se calculaba, la depreciación era de 1000 por 10 años, ahora va a ser de 2000. Bien. ¿Y qué hacemos con los años anteriores? Porque ya la empresa estuvo trabajando 3 años antes y ha cargado 1000 por 3 años, 3000, y ya tiene una depreciación acumulada de 3000. Y hacia futuro va a computar por 5 años nada más. Lo cual significa que si antes estaba computando 1000 de depreciación, y ya tiene un saldo del importe de 100,000, que es el activo fijo, de 10,000, que es el activo fijo, ya tiene cargado 1000, o sea, 3000 a depreciación acumulada. De aquí en adelante, el residuo es 10,000 menos 3000, 7000, lo que queda del valor del activo. Y esos 7000 deben ser depreciados ya no en 10 años, sino deben de ser depreciados en 5, lo cual hace que le sobre solamente 2 años más. Ya no en 10 años, sino en 5. Y como ya se ha depreciado 3 años, ya solo le quedan 2 años. La pregunta es, ¿cuánto debe depreciarse? Y la respuesta es, la depreciación y el nuevo estimado contable, el mejor estimado contable, se computa a partir de la fecha. Entonces, como le queda 2 años más, los 7000 desde esto que les queda se divide entre 2. Eso quiere decir que la nueva depreciación va a ser de 3500 de un año y 3500 con el siguiente año.
A eso le llama prospectivo. A diferencia de los errores son retrospectivos, van contra resultados acumulados. Los estimados contables, ¿ok?, son prospectivos. Eso quiere decir que no afectan los resultados acumulados. ¿Ok? No afectan los resultados acumulados. Y el cambio de política contable, porque la otra posibilidad es, ¿qué pasa si hay un cambio de política contable? Ejemplo, cambio de política contable ya es el método. ¿Ok? Ya es el método, el cambio de política contable. Una cosa es cambiar en el activo fijo, por ejemplo, la vida útil, que es el estimado. La vida útil se estima. Otra cosa es cambiar el método. Por ejemplo, que estuvieran aplicando, ¿no?, el método de línea recta y ahora van a aplicar el método de horas trabajo, unidades de producción, un método acelerado. Están cambiando el método, están cambiando la política contable, no el estimado. Si cambian la política contable, eso es retrospectivo. Eso quiere decir que van a afectar la cuenta de resultados acumulados y no van a afectar el resultado del año. Eso quiere decir que si cambiaron el método, por ejemplo, a unidades de producción, tienen que volver a recalcular desde el principio. Si estaban calculando ya 3 años por línea recta, ahora tienen que calcular los anteriores 3 años también por unidades de producción para que sea uniforme, y la diferencia, ese ajuste, va a ir a resultados acumulados. Preguntas. Entonces, en resumen, los errores son retrospectivos. Los cambios en estimados son prospectivos. Los cambios en políticas contables son retrospectivos. Porque el estimado contable es el mejor estimado contable según las circunstancias. Y si las circunstancias cambiaron, cambiaron ahora, no es que vienen de gestiones pasadas. Cuidado, se confundan. A veces se confunde error con estimado contable. Si el estimado contable del año pasado está bien respaldado, entonces no hubo error, hubo el mejor estimado contable. Si este año cambió las circunstancias, cambia el estimado contable y eso es prospectivo. Pero si este año nos damos cuenta que el año pasado en el estimado contable se cometió un error, si el estimado contable estuvo mal hecho porque un factor que debía tomarse en cuenta no se tomó en cuenta y hubo un error en el cálculo del estimado contable, el estimado contable se trata como error,
no como estimado contable. Eso quiere decir que si descubrimos un error es retrospectivo. No confunda. Cuidado. Preguntas. Tarea para ustedes. Tarea para ustedes. Comparar. Comparar la NIC 8 internacional con la norma contable 13 nacional. Y determinar las diferencias en los casos de necesito que hagan algo así. Ok, por una parte estarían los cambios en políticas contables. Por otro lado, estarían los cambios en estimados. Y finalmente, los errores contables. Como hemos visto ahorita, ya sabemos cómo tratar esto según la NIC 8 me van a encontrar el párrafo y ustedes van a encontrar la norma contable 13 y donde dice el párrafo correspondiente. ¿Ok? Hay distinción. Por lo tanto, me van a comparar ambos y obviamente con eso va a salir la diferencia. ¿O serán iguales? Comparen la norma, la NIC 8 con la norma contable 13 y por lo tanto me dicen exactamente con el párrafo correspondiente cuál es la diferencia. Preguntas. Ya después vamos a hacer múltiples ejercicios que obviamente vienen después, ¿no? ¿Qué va a pasar con las correcciones, etcétera? Eso vamos a hacer varios ejercicios. Si no hay más preguntas, los voy a dejar. Licenciado, disculpe. Un comentario respecto al examen. Comentarle de que yo le envié el documento a las 8:30 más o menos, pero no me percaté que había una reunión en Zoom. Entonces le mandé con el primer formato del primer parcial. Pero luego, por mediante una compañera, me enteré que lo había cambiado y que había mandado otro formato. Entonces lo reenvié y pues quisiera que lo considere, por favor, licenciado. Creo que también hay algunos compañeros que solo lo enviaron con el formato del primer parcial, licenciado. Mil disculpas, pero
No entiendo el formato porque el formato es solamente Excel. Sí, no el formato, el nombre del documento. Digamos, yo lo envié con UNSA Conte Internacional, mi nombre y el examen. Pero me informaron que en la reunión de Zoom había puesto UNSA, el nombre y el examen. Lo más Entonces, importante es que diga UMSA, este es su nombre, ¿no? ya. Porque si me mandaron el archivo con el mismo nombre original, se va a solapar, nunca vamos a tener, porque al momento de compilar yo, ¿no es cierto? Va a eliminar todos los que no tenían nombre de ustedes. Ya está bien, licenciada. Sí, esa era mi duda porque Ok. Pero Si está han bien. mandado con el mismo nombre el archivo, está complicado, porque se va a solapar. Está bien, licenciada. Entonces no habría problema, ¿verdad? Es No que habría problema. Basta que tenga su nombre, el archivo, no va a haber problema. Está bien, licenciado. Muchas gracias por la Ok. aclaración. Listo, listo. Nos vemos el día martes.